Si tú tuviste la bendición de tener un padre en tu vida presente, pues podríamos decir que nuestros padres, aquellos que han tenido la bendición de tenerlo, tuvimos la bendición de que nos enseñaran muchas cosas. A trabajar, a resistir, a no rendirnos, pero también nos enseñaron algo sin decir una sola palabra: a callar lo que duele. En este episodio de Códigos Ocultos vamos a hablar específicamente de esos silencios que nosotros heredamos, de nuestros padres específicamente, de las emociones que ellos nunca expresaron y de las palabras que a lo mejor queríamos escuchar, pero que nunca llegaron. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Bienvenido a este podcast Códigos Ocultos, un espacio donde desciframos lo que significa ser un hombre en pleno siglo XXI. Con eso dicho, cuando pensamos en la relación que tenemos con nuestros padres, muchas veces recordamos el trabajo duro que ellos hicieron, muchas veces recordamos su sacrificio, su presencia, o por otro lado, aparte, podríamos haber recordado su ausencia, podemos haber recordado lo malo que fueron con nosotros, lo basura que fueron, independientemente de cuál haya sido tu caso. Aquí vamos a hablar de el caso en el que, si tuviste un padre presente y fue un ejemplo a seguir, vamos a hablar de qué podemos emular de esa figura. Y si tú tuviste el caso en que no tuviste un buen padre o no tuviste un padre presente, pues cómo tú como hombre te puedes convertir en alguien que no sea como tu papá, en el caso de que no hayas tenido un buen padre. Con eso en mente, yo no pretendo aquí, yo ni siquiera soy padre, yo simplemente soy un joven que estoy buscando aprender, que estoy buscando cómo yo puedo empezar a aplicar y a entender cosas ahora para que cuando me toque ser padre, si tengo la bendición de serlo, pues entonces yo estar lo más preparado posible, ¿verdad? Nadie nunca está preparado para esto, según dicen, pero por lo menos ir educándonos como hombres, ir tratando de madurar para, o sea, tener una visión más clara de las cosas. Con eso en mente, aquí la idea es que muy pocos padres o muy pocos padre-hijo de esta relación, muy pocos hablamos de las cosas que no se dijeron con nuestros padres o las cosas que no hemos dicho a aquellos que tenemos la bendición de todavía tenerlos. Muchos no hablamos de lo que nunca se dijo, de lo que nunca hablamos. O sea, no hablamos de a lo mejor abrazos que se quedaron en el aire, por ponerme poético, tú sabes. No hablamos de los te quiero, de los te amo, que lo pensamos pero nunca los dijimos, nunca los pronunciamos. Y lo que pasa es que de la forma en que muchos hombres fueron educados o fueron criados en sus casas, fue de una manera de como que reprimir lo emocional, de transmitir fuerza y ya. O sea, aunque por dentro estuviesen rotos, aunque por dentro se estuviesen comiendo por dentro, como dicen, fueron criados en una época o en algún momento para no expresar eso. O sea, con eso en mente, aquí el punto es que el silencio de los padres no siempre es falta de amor. El silencio de los padres a veces simplemente es el lenguaje de su generación, de una generación que simplemente no tuvo permiso para sentir que lo reprimían, ya sea en su casa los padres de ellos anteriores o la sociedad en general. O sea, pero si ese silencio no se rompe con nosotros, con nuestra generación, con los jóvenes, entonces se va a heredar como una maldición. Se va a heredar como nosotros como hombres llevándolo al extremo sin expresar nada, sin hablar de nada y simplemente continuando un círculo vicioso. Así que nuestros padres y abuelos, ya hablamos de que crecieron en tiempos en donde el hombre tenía que ser proveedor, no emocional. Y yo he hablado mucho en este canal y he defendido la idea de que los hombres no lloran, y hemos hablado en qué contexto eso es correcto, en qué contexto no, porque sí, hablamos de que somos humanos, todos lloramos, es normal. Pero hay un contexto en específico en donde uno tiene que parar de quejarse, que si, ay, que me pasan tantas cosas, es que ¿por qué me pasa eso? Mira, shit happens, o sea, la vida pasa, todo el mundo tiene problemas. Es cuestión de
todos nos quejamos, o sea, todos lloramos en algún momento. Es cuestión de disminuir eso y tratar de pensar más con la cabeza cuando hay que pensar con la cabeza y no con las emociones. Pero no es que siempre no es que todo siempre es cabeza, razonamiento y cero emociones, tampoco así, porque somos seres humanos. Y la vida es bien linda porque hay que hacer un balance entre lo que está aquí y entre lo que está aquí. Pero en el caso de nuestros antepasados, ellos vivieron en una época en donde lo emocional no valía casi nada, en el caso del hombre. Y el valor estaba en el trabajo puro nada más, no en la palabra, o sea, no en hablar. Y mostrar dolor era un signo de debilidad y callar era un símbolo de fortaleza, o sea, de que tú eres fuerte. El problema con eso es que esos silencios con el tiempo explotan, salen por alguna parte y se convirtieron en distancia. Se convirtieron en distancia con sus hijos, en distancia con sus esposas, con su familia. Y muchos hombres hoy cargan con heridas que vienen de padres que no sabían cómo hablar, que no sabían cómo expresarse. Y lo más duro es que, como ya yo estaba diciéndoles, sin darnos cuenta, repetimos ese patrón. Si tú asumes que este tema es bien fácil, no, yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo, yo no necesito ver este tipo de contenido, este tipo de videos, yo no necesito este tipo de conversación. El problema es que esto es como en la universidad o como cuando ustedes estaban estudiando o si todavía estás estudiando, por más fácil que sea una clase, si tú te confías y no estudias, te va a llevar quien te trajo. Porque la arrogancia es uno de los peores vicios abstractos pero muy reales que hay entre todos los seres humanos. Tú te confías, te vas a joder. Es la verdad, o sea, es así, no hay otra manera de ponerlo. Así que estas conversaciones son bien importantes, no importa cuán incómodas sean, no importa cuán obvias sean, es bien importante tener este tipo de conversación. ¿Qué pasa? Es importante que cuando un padre no comunica lo que siente o lo que ve, el hijo entonces tiene que empezar a adivinar. Es importante nosotros empezar a tener este tipo de conversación. Porque cuando tú empiezas a tratar de adivinar cosas, gran probabilidad es que te equivoques. Porque nosotros no somos, ¿cómo se dice esto? Nosotros no podemos leerle la mente al otro, a menos que esa persona nos comunique lo que está pensando. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que tú, si estás viendo esto, puedes identificarte de alguna manera. Cuando alguien no habla, tú empiezas a ser sensible a los gestos de la persona, a los silencios, a las miradas, a cómo se expresa sin decir palabras. Tú empiezas a ser sensitivo, porque si la persona no te habla, tú empiezas a descifrar por otras maneras que no son palabras. Empiezas a aprender a leer el estado de ánimo de la persona, empiezas a tratar de interpretarlo. Pero te concentras en ocasiones tanto en eso que no aprendes a expresar tu propia emoción. Y esto se pasa de hombre a hombre. Cuando tú veas que tu papá no se expresa en palabras, sino que simplemente tú empiezas mira, papi tiene esta cara, papi está con esta actitud, o eso significa que está sintiendo esto. Eso es como un legado invisible. Todos nosotros empezamos como que a hacer lo mismo sin darnos cuenta. Y nada, historia larga corta, esto es como que hombres desconectados emocionalmente de sus propias emociones. Y mano, así es como se hereda el silencio entre padre e hijo. No necesariamente con gritos, se hereda con ausencia. Ya sea ausencia de presencia, ya sea ausencia de palabras, ya sea ausencia de emociones, el silencio se hereda. Y esto es una conversación para mí bien fuerte porque, o sea, cada generación tiene la responsabilidad de corregir lo que la anterior no pudo expresar.
El problema es que entre hombres, mano, hay un montón de hombres que ven esto como algo como así. Ah, no, es que así tiene que ser. No te puedes quejar, no puedes sentir, tú tienes que ser frío. Y es verdad, en muchos contextos, en muchas ocasiones uno tiene que ser frío. Pero el punto clave está en el contexto. No siempre. ¿Cuántos hijos han vivido una vida sin escuchar un te amo de parte de su papá? Eso está bien duro. Porque por más estúpido que se escuche, uno lo necesita. ¿Cuántos hijos han pasado una vida sin escuchar un estoy orgulloso de ti de su papá? No sé, te puede sonar estúpido, pero esto importa. Y si un hombre logra decirle a su hijo lo que su padre no le dijo, empieza a romper con esas cadenas que a lo mejor llevan siglos sin romperse. Yo sé que suena como exageración, pero yo no tengo que decirte a ti esto para que tú sepas que la cadena de hombres arrogantes es interminable. La cadena de hombres que no se saben expresar o de que creen que callando dicen más en ocasiones es interminable, ¿sabes? Imagínate tú que estás viendo este video, o yo, que no estuviésemos pensando en esto y simplemente estuviésemos pensando en nosotros mismos siempre. La vida es bien corta, parece larga, pero ¿sabes? ¿Cuántas veces ustedes han estado trabajando, estudiando, haciendo lo que ustedes estén haciendo? Y de momento ustedes dicen, diablo, ya hoy es viernes. Vete pa'l carajo, hoy es viernes ya, qué rápido se fue esta semana. Y de momento es el próximo viernes, y de momento es el próximo viernes. Y cuando tú vienes a verlo, ayer era enero, mañana es diciembre y se te fue el año. Cuando eso pasa unas 60, 70, 80 veces, mira, te moriste, te llevó quien te trajo, se acabó. Si tuviste hijos, ese machito nuevo es el que continúa el mismo ciclo. Y si no tuviste hijos, pues hasta ahí llegó. Y cuando tú vienes a ver, pasa generación de generación de generación, hombre, hijo, hombre, hijo, hombre, hijo, y el patrón sigue y pasan miles de años y como hombres seguimos haciendo los mismos errores y seguimos en el mismo patrón. Por eso es que yo estoy tratando de romper ese patrón. No estoy diciendo que mi padre necesariamente hacía estas cosas, pero yo estoy tratando de ser el mejor hombre que yo pueda ser para mí mismo y para mi familia actual y mi futura familia. Así que estas son las cosas que tenemos que hablar, estas son las cosas que tenemos que pensar. ¿Y qué pasa? Un punto clave aquí, me parece, es que sanar no significa echarle la culpa a alguien. Eso es un error que, en mi opinión, yo lo veo súper común. Que la gente ve el sanar como hacer una paz con que yo hice todo lo que pude hacer, eso no es culpa mía, fulano jodió la cosa. Papi fue el que hizo esto, todo dice, y como que toda la culpa es del resto del mundo menos de uno. Y en una situación como esta, hablando de padres y hijos, es complicado porque uno como hijo no tiene mucha culpa que su papá haya estado ausente, que, ¿sabes? No, uno no tiene culpa, ¿sabes? Todo esto fueron decisiones de padres. So, te entiendo, pero por eso hay que cogerlo en el contexto correcto. Pero aquí la idea principal que yo estoy tratando de dar es que no te concentres o no nos debemos concentrar en simplemente culpar a nuestros padres de todo. Porque entonces se vuelve un ciclo de que yo soy una basura de hombre porque papi fue una basura de hombre, pues ¿cuándo va a acabar el ciclo? Nunca. Así que, ¿sabes? Sanar no significa echarle la culpa a los padres. Sanar significa entender de dónde viene ese silencio, esa ausencia que a lo mejor nosotros sentimos. Y decir, esa pendeja, eso, toda esa situación va a terminar conmigo. Romper el ciclo y, mano, cuando tú amas a alguien, decirle te amo. Déjense de patería. Es así de sencillo. Yo se lo digo a papi, se lo digo a mis amigos, pero más con mis amigos cuando uno tiene esta confianza de decir, mira, vamos a dejarnos de patería.
Tú eres mi hermano. Nosotros llevamos una amistad que sé yo cuántos años. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarme siempre. Papi, sabes que te amo. Estoy aquí siempre. Tú tienes que hacer eso. Yo lo trato de practicar. Lo trato de practicar. Mira, antes que yo me ponía con estas ridiculeces cuando era más chamaco, de no decirle te amo a mami, a mi hermana, a mi familia en general. Y la realidad es, señores, tú no sabes cuándo esa persona que tú amas te va a faltar. La vida da unas vueltas tan locas. La vida da unas vueltas que uno dice, pero ¿qué es esto? Que de momento se muere alguien por un accidente en carro, por una enfermedad, de momento alguien se va, de momento a alguien no lo vuelves a ver y tenía una buena amistad. Cuando tú vienes a ver, nunca le diste las gracias de corazón genuinas por X cosa que vivieron o X cosa que pasó. O alguien que tú genuinamente amas y pasa el tiempo y tú nunca le dijiste de corazón mirándole a los ojos, papi, te amo. Y muchas veces nosotros extrapolamos esto a las mujeres. Y las relaciones los hombres empiezan a decirse entre ellos, no seas pendejo, que si esto, bla, 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 sigue para adelante. Ok. Aunque no estoy hablando de ese contexto, también aplica. Si tú aprecias mucho a alguien, aquí la idea es, no te lo guardes. Comunícate, díselo. Porque tú nunca sabes cuándo no vas a volver a ver a esa persona. Es lo mismo cuando tienes que pedir perdón. Hay veces que yo veo tantas relaciones dañándose porque la gente es tan fucking orgullosa de no decir, mira, ¿sabes qué? Mala mía, perdón. No te cuesta nada, solamente reprimir tu ego un poquito y pedir perdón. Pero tú sabes que es lo más difícil, en mi experiencia, difícil está tú pedir perdón cuando tú sientes que no has hecho nada malo. Y hay mucha gente que dice, no pidas perdón por algo que tú no hiciste, por si tú no sientes que lo hiciste mal, no pidas perdón. Mano, eso es tan delicado, porque si yo te digo a ti ahora mismo, qué sé yo, estamos teniendo una conversación, vamos a suponer que tú y yo estamos teniendo una conversación de frente, y yo te digo, chico, no seas estúpido, ponte a hacer lo que tienes que hacer, y por X razón tú te sientes ofendido por eso, por X razón, no sé, a lo mejor tú tuviste una experiencia de vida, que yo no sé qué, que 1000 vueltas, y que la palabra estúpido te ofendió, te ofende. Pues para mí a lo mejor eso no, ¿verdad? Eso es una tontería. Yo no dije nada malo. Pero si a ti te ofendió, es mi deber, aunque yo siento que yo no hice nada malo, pedirte perdón. Aunque yo sienta que no tengo que pedir perdón. Mira, ¿sabes qué? Perdóname, no te quise ofender. ¿Por qué? Porque el valor de una relación vale mucho más. Vale mucho más que nuestro ego o que cualquier otra cosa. Así que aquí tenemos que muchas veces escuchar sin juzgar, decir te quiero cuando tenemos que decir te quiero, decir te amo cuando tenemos que decir te amo, pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Con la boca es un mame, yo lo sé. Es súper fácil decirlo, la práctica es lo difícil. Pero la idea aquí es, mano, empezar a romper ciclos tóxicos que como hombre con nuestros padres y demás hemos continuado sin darnos cuenta. O sea, aquí el cambio no empieza con gritos y no empieza con jaquetonerías y yo soy más hombre que tú y yo soy más macho que tú. No. Aquí el cambio empieza con tener una conversación real y honesta. Precisamente lo que yo estoy tratando de tener aquí en este video, en esta conversación contigo que me estás escuchando de donde sea que tú estés. ¿Sabes? Quizás nuestros padres no pudieron decir mucho por sus circunstancias, pero nosotros sí podemos hacer algo diferente. O sea, aquí la redención del hombre, la redención de un hombre en general, empieza cuando ese hombre asume la responsabilidad
por lo que heredó, por las circunstancias de su vida, y no elige el silencio, no elige continuar el ciclo, sino que elige si va a transmitirlo o no. Eso es como los memes estos. Bueno, no es un meme, es como una foto que sale en Instagram, sale en las redes, que sale como que un vaso con un líquido rojo echándole, vaciando su líquido en el otro vaso, y ese vaso vaciando su líquido en el otro vaso, y cada vaso representa una generación. Es como que tatarabuela, bisabuela, abuela, madre, hija. Entonces están como que echándose hasta que un vaso se limpia, entonces le cae agua limpia al otro vaso. No sé, yo no edito estos videos, no van a ver la imagen aquí, pero esa es la idea. Estoy seguro que probablemente saben de lo que estoy hablando. Es eso, es cuestión de nosotros limpiarnos para no darle a nuestros hijos toda la mierda que nosotros recibimos a lo mejor de nuestros padres o de nuestro pasado. Así que con eso en mente, la reflexión final de este mensaje, de este tema, de este podcast, es que, o sea, hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Es como el dicho ese, que una foto vale más que 1000 palabras. A su vez, hay silencios que valen o pesan más que 1000 palabras. Porque a su vez hay palabras que pueden liberar generaciones enteras. Por ejemplo, si tú no escuchaste nunca un te amo de tu papá, o un estoy orgulloso de ti de tu papá, y tú te vuelves en este hombre frío, sin sentimiento, y a tus hijos tú vuelves y le haces lo mismo, y nunca le dices te amo, nunca le dices estoy orgulloso de ti, tu hijo sigue haciendo eso, cuando tú vienes a ver cuántas generaciones pasan. Ahora, si tú le dices te amo a tu hijo, estoy orgulloso de ti, y ese hijo crece amado, ese hijo tiene más probabilidad de convertirse en un buen papá también. Así que aquí la idea es que si tu padre nunca te dijo lo que tú necesitabas escuchar, eso no significa que no necesariamente no te amaba, sino de que no sabía, a lo mejor no sabía cómo hacerlo porque no lo criaron así. Ahora te toca a ti aprender, como yo estoy tratando de aprender por mi parte. Nos toca aprender a hablar, nos toca aprender a sentir, nos toca aprender a enseñar con nuestro ejemplo. Y romper con el silencio y romper con esa idea, porque eso no te hace menos hombre. Al contrario, te hace libre. Yo creo que si logramos convertir el dolor de cualquier cosa en la vida, o de cosas específicamente que heredamos, en comprensión y en compasión con los demás, nos convertimos en un hombre que nos convertimos a lo mejor en el hombre que nuestro padre siempre quiso ser, aunque a lo mejor nunca supo cómo. Así que nada, con esto en mente, si esto te gustó, si esto te fue un poquito de valor, por favor ayúdame dándole like a este video, suscríbete a este canal para que me ayudes a seguir creciendo, comparte esto con a lo mejor con alguien que necesite escucharlo. Y nada, gracias por siempre apoyar a este podcast de Códigos Ocultos. Si lo estás viendo, como siempre te digo, nos vemos en la próxima. Dios te bendiga mucho. Nos vemos por ahí.